estrechamente relacionado. De hecho, te tengo que preguntar, Antonio, si ese devocional que has leído o lo que quiera que sea, no sé si va a ser el mismo que yo he leído y que, digamos, que forma de alguna manera la base de lo que vamos a compartir en esta mañana. Ya te lo preguntaré después. Lo que quiero compartir en esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros en esta mañana, es, no sé si llamarlo un testimonio o una experiencia de vida de una mujer creyente, que durante estos días pues leí y me gustó francamente, me tocó, me pareció muy oportuno y muy adecuado para cada uno de nosotros. Lo traía el jueves pasado para compartirlo el jueves, digamos de una forma más escueta de lo que hoy quizá lo vamos a compartir, pero como sabéis, el jueves pues pasó lo que pasó, había demasiada gente enferma, mala, y suspendimos el culto. De modo que me pidió Juan que hoy, que no me correspondía en este domingo, pues compartiera algo con vosotros, ¿no? Y eso es lo que he hecho, y el Espíritu Santo pues parece que, como siempre, está trabajando en nosotros, ¿no? Bien, esta mujer, el testimonio o la experiencia vivida que compartía esta mujer, me pareció tremendamente realista, ilustrativa, porque ella hablaba en esas letras, expresaba realmente sus sentimientos, sin ningún tipo de problema, sin tapujo, sin miedo de tener que estar frente a personas. No, ella expresaba lo que había realmente en su corazón. Y yo me estaba identificando cada vez más con lo que ella estaba expresando, con lo que ella estaba diciendo, ¿no? Ella exponía su vivencia comenzando de un día cualquiera, un día tuyo, un día mío, un día de ella, un día cualquiera. ¿Cómo empieza el día normalmente? Digamos que cuando suena el despertador, empieza el día. A partir de ese momento ella empieza a caminar y a pensar. Ese ratito, al menos ella lo vive así, yo no soy así. Yo generalmente cuando suena el despertador, soy de los que se levanta rápido. Ella no. Ella es de este otro tipo de personas que cuando suena el despertador lo busca, lo apaga y sigue todavía un poco más, ¿no? Sigue como intentando disfrutar un poco más de ese sueño que te mantiene en el subconsciente, digamos, ¿no? Y que te recuerda y te dice qué paz, qué tranquilidad, qué a gustito, ¿verdad? Qué bien estoy. En ese momento, desde ese momento, ella empieza a pensar, apaga el despertador así con la mano medio dormida y empieza su mente, su cabeza, a funcionar, a dar vueltas y a pensar principalmente pues en todas las cosas que ella tenía que seguir enfrentando en ese día, ¿no? Una vez que ya se despertara del todo, ¿no? Claro, como en esos momentos estás como, ni estás dormido, ni estás despierto, estás ahí en un estado un poco raro, ¿no? Digamos que no, esas cosas que tienes que enfrentar, pues no te suponen en principio un peso, ¿no? Porque te da la impresión de que como si estuvieras soñando, ¿no? Todavía estoy soñando, esto no es realidad, esto es un sueño. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que en breve, en cuestión de minutos, pues te tienes que levantar, ¿verdad? Eso decía ella. En cuestión de minutos te tienes que levantar. Y entonces, es cuando te das cuenta, decía ella, de que todo lo que estabas pensando no era un sueño, era realidad. Y todas esas cosas que estabas pensando, de las que vamos a hablar ahora, pues sencillamente están ahí, esperándote a que te pongas de pie, que te pongas la ropa y que te pongas en marcha, ¿verdad? Cosas, decía ella, como, bueno, ese proyecto que tú puedes tener entre manos desde hace ya, no sé, una eternidad, ¿no? Y que no eres capaz de empezar. ¿Por qué? Pues no sé, por mil y un motivos quizás, ¿no? O quizá ese asunto que tiene una fecha tope que no puedes pasar y que todavía lo tienes pendiente, ¿no? O quizás esa decisión que tienes que
que tomar sobre algún asunto determinado importante en tu vida, pero que no quieres enfrentar porque es que tienes tantas dudas de que vaya a salir ese asunto como tú quieres, como tú deseas? O quizás también has pensado en ese ratito de somnolencia, en esa conversación que tenías que haber tenido con esa persona y que no lo has hecho o te resistes porque te puede doler a ti o a él. O qué hablar qué decir de las clásicas facturas, ¿no? O los impuestos, los asuntos económicos pendientes que nos agobian, que nos pisan y que en muchas ocasiones probablemente no podemos atender, o al menos como quisiéramos, ¿no? O los problemas del trabajo, ¿verdad? También nos sacamos mucho a colación. Hay que ver mi jefe, hay que ver mi compañero, compañera, hay que ver el sueldo que me dan esta gente con el lote de trabajar que me pego, ¿verdad? Cosas del trabajo. O los problemas que se repiten y se repiten y se repiten en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos. También le das vueltas en la cabeza en esos momentos. El tiempo, madre mía, el tiempo que dedicamos a determinadas cosas, ¿verdad? Incluso a ministerios que tenemos, en los cuales estamos comprometidos, ¿no? Este me interesó, me gustó muchísimo. ¿O qué piensa la gente de mí? Decía ella. ¿Están contentos conmigo? Se preguntaba, ¿no? ¿O me valoran lo suficiente? Bueno, seguramente podríamos seguir toda la mañana añadiendo a esta lista de cosas a las que ella hizo referencia durante horas, ¿verdad? Todas estas cosas producen inevitablemente una sensación, en ella la producían y probablemente en circunstancias también nos ocurra a nosotros. Yo no creo que esto sea nada sobrenatural. Yo creo que todas estas cosas de las que hemos hablado nos suenan como familiares, ¿no es cierto? Pues todas estas cosas producen una sensación de incertidumbre, de agobio, de presión, de temor en las personas, en ella y en nosotros. Yo estoy seguro que esto es así. Veréis, dividimos nuestra vida en áreas, vamos a decir áreas, vamos a decir facetas, vamos a decir en carpetas, si queremos hablar en un lenguaje de ordenador, independientes unas de otras. Sin embargo, todas ellas requieren nuestra atención, nuestra dedicación, requieren nuestro esfuerzo de alguna manera. Mirad, vamos a hablar de algunas de ellas. Una de las más importantes quizá, pienso, en nuestras vidas, nuestra familia. Lo que tenga que ver con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Eso es un área tremendamente importante de nuestras vidas. Un área que influye de una forma principal en ese peso del que hemos hablado anteriormente. Si está en buenas condiciones, si está bien o si no lo está. Nuestro trabajo, también hemos hablado de él. Desgraciadamente, en esta sociedad en la que vivimos, este asunto del trabajo se ha convertido en algo tan trascendental que cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando no lo hay, o cuando es precario, o cuando no es suficiente, cuesta trabajo vivir, ¿verdad? Esto también trae un peso importante, si no está funcionando bien, digámoslo así, ¿no? Nuestra vida espiritual, bueno, no estoy mencionando estas cosas de ningún tipo de orden prioritario, ¿vale? El orden lo hacéis vosotros. Nuestra vida espiritual,
nuestra responsabilidad con el Señor a los creyentes. Esto también nos causa profundo pesar, ¿verdad? A veces cargamos con mochilas durante tiempo, o con el Señor o con la Iglesia, con los hermanos, de igual manera, ¿no? Nuestra economía, más o menos, está muy relacionada con el trabajo, ¿verdad? Nuestro tiempo, algo de lo que siempre nos quejamos, pero que siempre que nos paramos y nos sentamos a pensar en él, siempre vemos la cantidad de tiempo que desperdiciamos en cantidad de cosas que no son ni muchísimo menos importantes, ¿verdad? También nos causa peso. Nuestras relaciones personales con los demás. Hermanos, qué difícil es llevarse bien, qué difícil es estar de acuerdo con todos y en todo, ¿no es cierto? Qué difícil, ¿verdad? Qué importante a la misma vez es para cada uno de nosotros sentirnos aceptados, sentirnos valorados por los demás. Sí, sí que es importante. ¿Qué decir de la salud? La carpeta de la salud. No solo la nuestra, personal, sino la salud también de los que tenemos más cerca, de los que más amamos. Estoy seguro de que vosotros podríais también, de igual manera que dije antes, seguir añadiendo facetas, carpetas, muchas, seguro. Pero lo dejamos aquí. Y lo cierto es que nuestras vidas, hermanos, están condicionadas radicalmente por el estado en el que están cada una de estas cosas, ¿no? Qué difícil es, pensaba yo cuando meditaba en esto, que todas ellas estén en muy buen estado en ningún momento de nuestra vida. ¿No es cierto? Cuando no es una, es otra. Pero siempre hay algo, ¿verdad?, que está ahí molestando, metiendo el dedo, como solemos decir, ¿no?, haciendo daño. Bueno, somos realistas, igual que esta mujer que comentó esto. Y reconocemos entonces que todas estas cosas provocan en nosotros preocupaciones, sobrepreocupaciones, grandes temores, angustias, dudas. ¿Estáis conmigo, no? Es cierto lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pues mirad, esta mujer frente a esta realidad se hacía una pregunta. Ella era creyente, es creyente. Y se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que después de tantos años, estamos hablando de una mujer que ya conoce al Señor y está en el Evangelio más de 30 años, pues ¿cómo es posible que después de tantos años y conociendo al Señor como le conozco y conociendo su palabra como la conozco, cómo es posible que todavía me estén afectando todas estas cosas de la manera que lo hacen? ¿No? Se preguntaba ella. Se decía, ¿no debería yo ya de haber superado esta lección? Claro, lo cierto es que sí, ¿verdad? Probablemente nosotros también pensemos lo mismo, ¿verdad? Que deberíamos de haber superado esa lección porque conocemos al Señor y porque conocemos su palabra y lo que dice su palabra al respecto, ¿verdad? Si queréis acompañarme. No sé si probablemente ha venido a vuestra mente algún texto concreto. A mí sí me vino rápido. Voy a leeros, o si me queréis acompañar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Ese texto tan conocido, que tantas veces hemos leído, los que llevamos, no 30, a lo mejor algunos llevamos 40 o 50, algunos lleváis menos, pero estoy seguro de que también en algún momento habéis leído este texto, precioso texto que nos habla y nos mete dentro del contexto en el que estamos. Mirad, esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, tiene un pequeño encabezamiento encima del texto que vamos a leer.
Lucas capítulo 12, versículo 22, dice que Jesús enseña que no hay que preocuparse. Ese es el contenido principal, la lección principal que podemos encontrar en el texto que vamos a leer. Lucas capítulo 12, versículo 22. Jesús está enseñando que no hay que sobrepreocuparse por las cosas. Luego, dice el versículo 22, dirigiéndose a sus discípulos, dijo Jesús: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Mirad los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él, son para Dios mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas vuestras preocupaciones podéis añadir un solo momento a vuestra vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, entonces ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes si tampoco las vais a conseguir lograr? Esto lo he dicho yo, claro. Mirad cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Pues si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero vuestro Padre, ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones, den a los que pasan necesidad. Ese tipo de cosas almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, nunca se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla podrá destruirlo. Donde esté su tesoro, allí también estarán los deseos de su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído estos textos? Más de uno, ¿verdad? Sin duda, más de uno. Ella se preguntaba, esta hermana también, y se preguntaba, tantos años, y aún no he comprendido la lección, o no soy capaz de llevarla adelante. Fijaos, el versículo 30 dice el Señor, está hablando Jesús en primera persona: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero Dios, vuestro Padre, ya conoce vuestras necesidades. Bueno, esta hermana es creyente, yo también lo soy, y tú también, ¿verdad que sí? Y bueno, a veces, pues resulta que esta forma de pensar se hace muy nuestra, ¿verdad? Y nos dejamos hundir y nos dejamos preocupar seguramente más de lo que realmente necesita la situación o la circunstancia, ¿no? Estas cosas son propias de los que no tienen fe. Y sin embargo a nosotros se nos dice que no nos preocupemos, que no tengamos temor.
que no nos dejemos condicionar ni dominar por esta lista de asuntos que hemos estado leyendo anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque como hemos leído en este versículo, Él, el Señor, ya conoce nuestras necesidades y además está comprometido a satisfacernos. Claro, hay que tener en cuenta lo que dice el texto, ¿verdad? Él conoce perfectamente nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre probablemente sea que lo que para Él son realmente nuestras necesidades, y Él, hermanos, es Dios, y sabe todas las cosas por encima de todo, ¿verdad? Pues lo que para Él son nuestras necesidades, en muchas ocasiones para nosotros son nuestros deseos, probablemente, y no sean necesidades prioritarias. ¿No es cierto? De modo que hay que actualizar de vez en cuando, hermanos, la lista de carpetas, de facetas, de las que hablamos anteriormente, ¿verdad? Esas que nos causan preocupaciones, esas que nos hunden en ocasiones, que provocan incluso enfermedad. Hay que poner en primer lugar, como dice el versículo 31, que quizás sea el versículo estrella que todos conocemos de memoria, ¿verdad? El reino de Dios en primer lugar, versículo 31, ¿no es cierto? Vamos a leerlo otra vez. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él, Dios, les dará todo lo que necesiten. Hermanos, no todo lo que deseen, ¿vale? Todo lo que necesiten. Eso dice la palabra. Bueno, ¿y qué significa para vosotros, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Estudiar a fondo la palabra de Dios todos los días, si puede ser incluso en un seminario teológico, mejor, para tener una perspectiva mucho más amplia y conocer y saber más. Ser una persona tremendamente comprometida en tu iglesia, en el servicio a los demás, en el servicio a los hermanos, quizás, con los ministerios que haya. Asistir a todas las reuniones, a todas las actividades, a todos los cultos y participar además, ser una persona activa participando en ellos. O quizás evangelizar todos los días, insistir a las personas que no conocen a Dios y mostrarles la situación en la que se encuentran. A lo mejor eso es buscar primeramente el reino de Dios. Todas estas cosas son necesarias, sin duda alguna, y son estupendas. Pero buscar el reino de Dios por encima de todo, en el contexto en el que el Señor nos lo está diciendo, significa más bien dejar que Él sea, que Dios sea, que Cristo, que Jesús sea, quien controle, quien conduzca, quien domine todas esas facetas de las que hemos estado hablando anteriormente, que tanto nos agobian, que tanto nos presionan y que tanto dolor nos producen. Pues dejar que sea Él quien las lleve, entregarlas, ponerlas a los pies del Señor y vivir acorde a su voluntad. Es en esas condiciones en las que Dios se compromete, repito, en esas condiciones en las que Dios se compromete a darnos ese todo lo demás. ¿Qué es ese todo lo demás? Lo que realmente necesitamos. No vayamos a pensar quizás que ese todo lo demás significa un trabajo 100% estable con un sueldo fantástico,
o una vida libre de problemas, de enfermedades, o ese tipo de cosas que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Ese todo lo demás, Él es quien realmente lo conoce. Y Él está comprometido con nosotros, efectivamente, a ayudarnos en eso. Hay que recalcar esta frase, no son nuestros deseos lo que el Señor está comprometido con nosotros. Bueno, no hay mejor ejemplo, ya lo decía también esta mañana un poco Antonio, no hay mejor ejemplo para nosotros que el mismo Jesús, ¿no es cierto? Él nos dice la palabra que experimentó como hombre nuestras debilidades. Él sabe lo que es dolor, Él sabe lo que es sufrimiento humano, Él conoce perfectamente todas estas cosas. Él nació en un pesebre, ¿no es cierto? ¿Cómo vino al mundo? En un pesebre rodeado de suciedad y de animales. No vino en un hotel de 5 estrellas, ¿no es cierto? Él vino de una familia humilde y pobre. Su padre era un carpintero. Sus padres no eran unos millonarios que tenían una gran herencia y una gran cantidad de posesiones que le permitían vivir de una forma muy cómoda, ¿no? Él vivió, ¿cómo vivió él? Demostrando lo que estamos comentando, ¿no es cierto? Él se reunía con los pobres, con los pecadores, con los enfermos, con la gente que nosotros generalmente intentamos evitar. Él lo hacía así. Y por supuesto, Él constantemente vemos en los evangelios que acudía a su Padre en oración, constantemente. Incluso Él sufrió la soledad de su Padre, por amor a ti y a mí, cuando Él fue a esa cruz. Lo hemos de alguna manera expresado en esta mañana, en esos cánticos, ¿no es cierto? Por supuesto, sin pecado, obedeciendo la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Bien, mira, hay una frase en la palabra de Dios que se repite, yo quiero entender que quien lo dice lo habrá contado o tendrá razón de peso para decirlo, que se repite más de 300 veces en la palabra de Dios. Una frase que se repite más de 300 veces en la palabra de Dios, en muy diferentes contextos. En algunas ocasiones esta frase va dirigida al pueblo de Israel, en otras ocasiones a hombres, en otras ocasiones a mujeres, en determinados momentos o circunstancias de su vida. Pero es una frase que se repite. Probablemente no un 100% las mismas palabras, pero pueden cambiar una o dos nada más. Y yo quisiera que en esta mañana, hermanos, hiciéramos nuestra esta frase. Porque igual que el Señor la dio a ellos, al pueblo de Israel en su día, y a algunos hombres o mujeres en su día también de una forma personal, no os quepa la menor duda que también esta frase es para ti y es para mí. Acompañadme al leer, por poner un ejemplo. En Isaías capítulo 41. En esta ocasión, esta frase de la que hablamos es dirigida al pueblo de Israel. Isaías capítulo 41, versículos 13 y versículo 14. Isaías 41. Dice el Señor a su pueblo, al que tanto amó y ama sin duda ninguna: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy yo para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Estas
fueron dichas al pueblo de Israel por Dios. No lo estaban pasando bien. No tengas miedo, yo estoy aquí, contigo, y te ayudaré. No sé si tu situación es la de esta mujer, que estás abrumado, hundido, súper preocupado por las circunstancias de la vida, que la verdad es que quizás la etapa que estamos viviendo pues en estos últimos momentos no sea muy agradable, ¿verdad? Porque si sumamos a las cuestiones personales de cada uno, las cuestiones sociales de lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad, bueno, pues entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Hermanos, no tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo te ayudaré. Esas son las palabras del Señor. Y me llama la atención la expresión del Señor, aunque seas un pobre, un humilde gusano, tal como eres, hermanos. ¿Alguna vez el Señor ha dejado de hacer lo que dice? Una de sus cualidades principales es la fidelidad, ¿no es cierto? La fidelidad. Gusano. Bueno, pues sí, que cierto es. Sin embargo, Dios cumple sus promesas. Sea cual sea tu actitud, sea cual sea la mía. Si Él ha dicho algo, hermanos, eso se va a cumplir. ¿Recordáis la historia de Abraham y Sara? Se rieron los dos de lo que Dios había dicho. Como hombres, motivos para hacerlo, bueno, la imposibilidad de que una persona ya con más de 100 años, estéril, pudiera tener un niño. Para nosotros, sí. Para nosotros, imposible. Sin duda ninguna. Nos podríamos reír de ti o de mí si yo lo dijera. Pero hermanos, de Él no. De Él, de Dios, no. Él dijo que así sería. Y así fue. Y así fue. ¿No es cierto? Tenemos un Dios increíble, hermanos. Un Dios que a pesar de nuestros desaires, de nuestras dudas, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de ser humildes gusanos, como somos, Él, hermanos, sigue diciéndonos todos los días y en todas las circunstancias, no tengáis miedo, yo estoy aquí con vosotros, yo os ayudaré. Quiero dejar esta frase y este pensamiento, esto que hemos compartido en esta mañana, en vuestras mentes. Quiero que pensemos de una forma personal qué significa para nosotros, como hemos dicho anteriormente, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa para ti eso? Para mí. También que pensemos en qué significa para nosotros las demás cosas os serán añadidas. Piensa en eso también. Porque no olvidemos que Él sí sabe cuáles son realmente nuestras necesidades, las que tenemos, que seguramente muchas veces no coincidan con nuestros deseos o con nuestros pensamientos, ¿no? Y por último, lo que hemos dicho ya por último, no olvidemos, hermanos, que Él va a estar siempre con nosotros, en ese camino de la vida, sean las circunstancias que estén. Y aunque seamos, como decía Isaías, unos simples y humildes gusanos, estará para ayudarnos, para alentarnos y para socorrernos cuando sea necesario. De la mano derecha, dice que nos cogerá. Pues que esta sea, hermanos, nuestra confianza. Y Él no es hombre para que mienta, ni para que se equivoque. ¿No es así? ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a orar.